Vamos a ello. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por conectaros y gracias a Voltimum por dejarnos participar. Vamos a hacer hoy un pequeño repaso, una visual general sobre las medidas esenciales que debemos tomar en instalaciones industriales y deportivas, medidas de control de iluminación. Vale, siempre que nos enfrentamos a un proyecto de control o un proyecto en general, tenemos que valorar los argumentos, ¿no? ¿Por qué tomamos estas medidas? Y en el caso del control de iluminación, entendemos que hay tres frentes principales, que son el confort, la flexibilidad y el ahorro, ¿no? Entendidos como el valor añadido que estamos aportando en la instalación de iluminación, al margen de la calidad luminotécnica, ¿no? que estemos instalando. La flexibilidad, contando con herramientas y con protocolos que nos permiten trabajar de una manera más flexible, y el ahorro, ¿no? El ahorro al final pasa por ser unos de los argumentos principales a la hora de trabajar con sistemas de control de iluminación desde sus orígenes. En buena medida, estas medidas de ahorro están reafirmadas, ¿no? o empujadas también por el Código Técnico de Edificación. ¿Estáis al tanto? Supongo que sí, pero bueno, desde hace unos años es de obligado cumplimiento y nos obliga a tomar unas cuantas medidas esenciales, que muchos seguro que ya tenéis interiorizadas, pero que vamos a repasar. A grandes rasgos, el Código Técnico se centra en tres puntos de obligado cumplimiento. Uno es el encendido y apagado manual en local. Esto es, el cuadro eléctrico nunca puede ser, o no nos lo podemos tomar como una medida de encendido o de manejo de la instalación. ¿Vale? Entonces tendremos que instalar interruptores, pulsadores, medidas de control en local. La segunda medida de ahorro a la que nos lleva el Código Técnico es el encendido apagado a través de detección de presencia o medidas de encendido temporizado para los espacios de uso esporádico o zonas de paso, pasillos, almacenes. Esto, de la misma manera, aplica a instalaciones industriales, a todo lo que tiene que ver con nueva construcción. Con algunas excepciones, no sé si tenéis desde vuestras empresas acceso a la normativa, pero la extensión H3 del Código Técnico no son muchas páginas y os recomiendo que les deis una visual para estar realmente al día de cuáles son las medidas y las excepciones en estos casos. Y luego la tercera gran medida, la tercera gran línea de control y de ahorro es la regulación automática por aporte de luz natural. A este respecto, desde el inicio de la normativa que empezó a regular las medidas de ahorro asociadas a la iluminación, se le han dado unas cuantas vueltas, pero os diría que ahora, resumiendo, tenemos que regular todas las fuentes de luz que estén bajo lucernario o todas las fuentes de luz que estén a menos de 6 metros de la línea de ventana, ¿vale? Ya os digo que hay unas cuantas excepciones, os recomiendo que consultéis la norma para confirmar estas medidas. Vale, y entrando ya en las medidas específicas, en entornos, en este caso industriales, por supuesto la detección de presencia y la iluminación regulada artificial por el aporte de luz natural que penetra en la sala, eso está claro. Vamos a añadir una medida o una línea de medidas interesantes que es el ajuste de flujo en función del uso y con algunas otras medidas en particular que no sé si conocéis, funcionalidades que no sé si conocéis de las luminarias, que son bastante interesantes. Bueno, esto está claro, ¿no? Hay un estudio luminotécnico que tiene que cumplir con las exigencias de nivel y de uniformidad que indica la normativa, pero un sistema de control asociado a esta iluminación nos va a permitir adaptarnos a la actividad y convertir el entorno en un entorno más flexible. Esto, por un lado. Por otro, una medida interesante a la hora de afrontar el control en instalaciones industriales es la corrección del factor de mantenimiento a través de un sistema de control externo, incluso dentro de es una funcionalidad que incorpora un montón de luminarias. No estéis al tanto, se llama
Bueno, CLO, algunos fabricantes, son las siglas de Constant Lighting Output, la regulación constante en la salida. Consiste en compensar el sobredimensionamiento que realizamos a la hora de, que tenemos a la hora de realizar un estudio luminotécnico. Como sabéis, contamos con un factor de mantenimiento que nos hace tener unos niveles por encima de los que indica normativa en previsión de la pérdida de rendimiento de la fuente de luz, de la pérdida de rendimiento de reflectores, difusores. Bien, ocurre que si una instalación que tenemos dimensionada para recibir 300 luxes en el plano de trabajo, cuando la obra es nueva, muy probablemente nos encontremos en los 360 o incluso en los 400. Implementando esta funcionalidad, reducimos el flujo de inicio y vamos compensando esa pérdida de rendimiento con el paso del tiempo, con lo cual tenemos un ahorro extra para empezar. Otra en relación al flujo, y también tenemos algo interesante que es el asociar el encendido a horarios y a eventos de calendario. Cuando estemos fuera de los horarios de uso en entornos industriales no es raro que tengamos unos horarios muy marcados o unos turnos muy bien definidos. El evitar el factor humano, la automatización, el hecho de contar con automatismos asociados al tiempo, también es una medida de ahorro interesante. Esto se ve reforzado, esto que decía del ahorro y la actividad, con la implementación de medidas de detección de presencia, ¿vale? Lo llamamos detección de presencia, aunque en realidad lo que utilizaremos serán dispositivos detectores de movimiento, pero de lo que se trata es de utilizar la luz necesaria solo cuando es necesaria. ¿Vale? Lo normal es que necesitemos el 100%, estamos viendo aquí como un ejemplo en la gráfica, el 100% de la iluminación, y ahí arrojamos un nivel del 30% por una funcionalidad que me gustaría contaros, que muchos ya conoceréis seguramente, pero los que no, en lugar de actuar en función de la detección de presencia con un on-off, que quizás sería la medida tradicional, ¿no? Un dispositivo detecta movimiento y lleva la iluminación al 100% o al valor que nos diga la regulación automática para aporte natural, y en caso de ausencia abrimos el contacto, no hay tensión de alimentación, con lo cual la luminaria se apaga. Nuestra propuesta sería la de implementar una metodología de funcionamiento en presencia que nos lleva al 100%, pero al llegar la ausencia, al pasar el tiempo de retardo desde la última detección de movimiento, llevaríamos la instalación a un nivel secundario, un nivel de reposo, el 10%, el 20%, el 30%, el nivel mínimo que entendamos que va a ser suficiente para tener la instalación en un modo de ahorro energético, pero sin perder unos niveles mínimos de seguridad, unos niveles mínimos de iluminación, como para que la instalación se quede a oscuras. No sé si conocéis este medio de funcionamiento, es muy sencillo de implementar, es tanto como seleccionar unas cuantas variables, encendido, el fade de descenso, el nivel secundario, 10, 20, 30%. El ahorro es muy, muy grande y la calidad percibida que sumamos en la instalación es mayor que la que tenemos con un sistema on-off, ¿vale? Una medida realmente interesante de incorporar, los que lo conocéis, los que lo conozcáis, supongo que estaréis de acuerdo. Y un pequeño inciso en cuanto a la tecnología de detección, antes hablaba, comúnmente lo llamamos detección de presencia y está bien así, lo seguiremos llamando detectores de presencia, pero realmente los dispositivos de detección lo que son capaces de medir es el movimiento en general. Y se abren dos líneas de tecnología en los detectores más habituales, en los detectores con los que solemos trabajar. Quería hacer un inciso porque el buen uso, la buena utilización de un dispositivo u otro hace que la instalación reaccione como nosotros queríamos cuando hicimos la planificación. Ya os digo, PIR, pasivo por infrarrojos, es quizá la tecnología más habitual, la que estamos más acostumbrados a ver.
son estos dispositivos piroeléctricos que lo que detectan son cambios de temperatura en el espectro infrarrojo, que casualmente es el espectro en el que nuestra piel emite. No sé si visualizáis las cámaras termográficas en las que el cuerpo humano pues, presenta unos colores u otros. Vale, este sería el espectro en el que son capaces de detectar estos dispositivos. ¿Y qué nos indica esto? Pues son dispositivos interesantes a la hora de detectar personas, de movimientos de personas. Utilicémoslos cuando tengamos claro que el tránsito habitual o más frecuente va a ser de personas. Necesita incidencia directa, esto es, no atraviesa superficies con sus partes positivas y negativas. Y hay una gama bastante amplia, podríamos decir, ¿no? Es una tecnología muy extendida, con lo cual vamos a tener mucho margen a la hora de elegir un dispositivo adecuado. La otra línea tecnológica, a la hora de pensar en trabajar con detectores de movimiento, son los detectores de microondas, de radiofrecuencia. Bueno, al final son dos maneras de nombrar un dispositivo que genera una señal electromagnética que lanza al espacio y en la medición del rebote va a ser capaz de decirnos si el dispositivo, si los elementos que lo rodean se han movido o no, algo parecido a cómo trabajan los radares, ¿no? Aprovechando el efecto Doppler. En este caso los alcances son grandes, la sensibilidad también es bastante grande, son mucho más sensibles al rebote en superficies metálicas, con lo cual son muy recomendables a la hora de detectar movimiento de vehículos o de maquinaria y atravesan materiales, con lo cual lo podemos montar dentro de la luminaria, lo podemos insertar dentro de cajas para protegerlos del entorno. Bueno, sin más, comentar que la elección de un dispositivo u otro puede ser determinante a la hora de que nuestra instalación funcione como teníamos previsto. Vale, la tercera gran medida de control en instalaciones industriales, pero en realidad en cualquier tipo de instalación, podría ser, es la regulación automática por aporte natural. Probablemente es la medida de ahorro más potente, más aún nosotros en el entorno en el que vivimos, en el que tenemos muchísima luz natural y a lo largo del día, en entornos industriales, sobre todo en los modernos, pero incluso en los que ya tienen un tiempo, se han tenido en cuenta la instalación de entrada de luz en el plano superior, con lo cual tenemos muy buen aporte de luz natural a lo largo de todo el día. Entiendo que todos estéis familiarizados con estas medidas, pero bueno, una pequeña representación gráfica de lo que significa regular en función del aporte natural. Se trata de simplemente aportar con la luz artificial lo que no somos capaces o lo que no recibimos de la luz natural, que no solo es una fuente gratuita, sino que además es una fuente de luz que tenemos cada día y de la mayor calidad posible. Vale, sin más, no sé si visualizáis pero bueno, para los que no hayáis oído hablar de esto, de la regulación por aporte natural, simplemente si del sol recibimos el 90% de la luz que necesitamos, pues la artificial simplemente le demandaremos el 10%, no el 100%, no andar encendiendo y apagando, sino exactamente cubrir con lo que la luz natural no es capaz de aportar. Bueno, en entornos en los que recibimos la mitad, en entornos en los que recibimos poco, por la noche en los que recibimos no poco, sino nada, en los cuales necesitaríamos la iluminación artificial al 100%. Vale, estas son las tres grandes medidas, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta. Controlar el flujo para recibir exactamente la luz artificial que necesitamos, medidas de detección de presencia y medidas de control en función del aporte de luz natural. ¿Vale? Entornos industriales está claramente orientado al ahorro, lo que podemos pedir. Vale, en entornos deportivos, quizá nuestras prioridades cambian. Por supuesto, el ahorro está ahí. El ahorro es uno de los argumentos esenciales en estos casos, pero en entornos deportivos quizá también podemos poner énfasis en la selección de escenas, en que el sistema de control sea sencillo tanto de implementar como de manejar para el personal que va a quedar responsable de mantenimiento y por supuesto, y de alguna manera más clara, el
el ajuste del flujo emitido a los niveles que nos indica la normativa. Ocurre en el caso de instalaciones deportivas que una misma instalación puede cumplir con las 3 clasificaciones que nos dice la norma. Puede ser una instalación en la que se realizan partidos oficiales, en la que hay partidos regionales o partidos de segundo nivel y en las que tenemos unos niveles de entrenamiento. Esto, sin un sistema de control asociado, pues parece muy complicado, ¿no?, que nos podamos adaptar. Y en el día a día, en instalaciones grandes sobre todo, pero bueno, en cualquier tipo de instalación, nos vamos a encontrar con que el uso mayoritario es el uso de entrenamiento, el uso recreativo. Un sistema de control fácil de manejar, sencillo, con fuentes LED que siempre son regulables, pues va a habilitar que nos podamos adaptar a la clase en cada momento. Volvemos atrás o volvemos a los argumentos que también aplicaban a instalaciones industriales y realmente si profundizáramos en otro tipo de instalaciones también van a aplicar, que es la corrección del factor de mantenimiento y, por supuesto y siempre, automatizar en la medida de lo posible apagados de seguridad en función de eventos horarios y de calendario, ¿vale? Siempre automatismos, tratemos de evitar el factor humano, el fallo humano, ¿no? Vale, hablaba de una interfaz intuitiva, nuestra propuesta y la línea en la que tenemos que pensar es la de que los sistemas de control, lejos de complicarnos la vida, nos la simplifiquen. Por mucho que los elementos tengan una cierta complejidad tecnológica, lo que tenemos que buscar es que el conjunto de la propuesta simplifique tanto la funcionalidad como la usabilidad de la instalación. En el caso de instalaciones deportivas, en general, trataremos de buscar los eventos que queremos aprovechar y la activación de la manera lo más intuitiva posible. Y no menos importante, y esto sería un campo a explorar per se, son las comunicaciones, ¿vale? En entornos deportivos venimos viendo que uno de los valores principales o algo que está siendo muy bien considerado es el hecho de facilitar la conectividad, facilitar la comunicación entre elementos, dado que en instalaciones, en campos de fútbol, en centros polideportivos ya existentes, el coste de una reinstalación o de recableado del ya existente es quizá un impedimento grande y, aprovechando la nueva línea de comunicaciones inalámbricas, simplificamos mucho las comunicaciones, tanto entre luminarias en el propio entorno como en el mundo, como hacia el mundo exterior, ¿no? Toda esta línea de integración de elementos en la nube. Vale, al hilo de las comunicaciones, y ya pensando en terminar, flexibilidad en los protocolos. No sé si estáis al tanto de, bueno, muchos conoceréis DALI, conoceréis Bluetooth. Quería hacer un pequeño inciso en ambos y en transmitir que el punto de interés que hay en cuanto a trabajar con protocolos estándar y protocolos no propietarios. Y esto es que para todos los que formamos parte del ecosistema, el trabajar con protocolos estándar lo que significa es que vamos a tener una solidez y una robustez que quizá con protocolos propietarios no, y además tenemos garantizado que con el paso del tiempo vamos a seguir al día, vamos a seguir actualizados. Vale. Flexibilidad de ambos, porque ambos nos permiten trabajar en malla, trabajar con elementos direccionables, con lo cual, tanto a efectos de planificación, de instalación y de usabilidad, vamos a tener siempre una cierta libertad a la hora de configurar grupos, elementos, los dispositivos. Vale, un inciso, para los que ya llevéis trabajando tiempo con DALI, sabéis que es un estándar que aplicaba las luminarias y podíamos estar todos tranquilos con que trabajando con dispositivos DALI iba a haber plena compatibilidad. Vale, de un tiempo a esta parte, hace cosa de un año, quizá algo más, se publicó el estándar DALI 2, pero bueno, hasta hace unos pocos meses no estamos encontrando
dispositivos DALI 2. Solo por poneros al día, por si habéis oído hablar de esto y porque son consideraciones que desde ahora tenemos que empezar a tener en cuenta. DALI 2 va un poquito más allá que DALI en cuanto a que ha estandarizado y ha unificado los criterios, ya no solo en las luminarias, en los drivers, sino también en los controladores. ¿Vale? Un marcado DALI 2 lo que nos va a garantizar es que no solo las luminarias son compatibles, sino que todos los elementos de control que utilicemos son plenamente intercambiables, ¿vale? Al margen del fabricante. Esto, con lo cual, podríamos decir que DALI 2 añade la estandarización en los controladores, eso por un lado. Además, añade una obligatoriedad que nos tranquiliza a muchos, y es que todos los dispositivos marcados con DALI 2 tienen que estar certificados, con lo cual la compatibilidad está asegurada, además de nuevas prestaciones para los que conozcáis DALI, pues bueno, fades avanzados, posibilidad de crear más escenas, más grupos, bueno, detalles un poquito más técnicos, pero así en general yo creo que es interesante fijar la idea de que el protocolo ha avanzado y tenemos que estar pendientes ya no de si queremos una instalación DALI, sino que si queremos convertirla en plenamente estándar con DALI 2. Vale, de la misma manera, Bluetooth es un protocolo que nos suena, es un protocolo que tenemos todos en nuestros teléfonos móviles, pero sí querría hacer el inciso sobre que en los últimos tiempos Bluetooth ha ido evolucionando. Desde la versión 4.0 es capaz de trabajar en malla. Vamos ya por la 5.2 y desde la 5.0 empezaron a crecer los niveles de alcance, la tasa de transferencia, la velocidad, con lo cual quizá no Bluetooth, pero bueno, en general tenemos que ir prestando la atención a los protocolos de comunicación inalámbrica por lo robustos que empiezan a ser, y de la misma manera, y querré insistir en que siempre confiemos en protocolos estándar, ¿vale? Por la robustez y la fiabilidad que nos da a la hora de presentar sistemas de comunicaciones. Vale, bueno, con esto un poquito rápida, ya la daría por terminada la presentación. Si tenéis preguntas, pues y presentándolas, que el organizador las irá pasando. ¿Me escuchas bien, Óscar? Sí, yo te escucho a ti bien. Vale, perfecto. Pues chicos, venga, preguntas. ¿Cómo vamos de preguntas? Oye, Óscar, la gente está pues haciendo unos cumplidos a los pajaritos que tienes de fondo, que está muy bien. No me digas. Sí, tengo pajaritos. Está muy bien, pero un detalle. Mira, Javier pregunta si Pilux tenía un plugin para Dialux. Sí, para Relux de toda la gama completa y para Dialux que lo solicite, sí, que se ponga en contacto con nosotros. Vale, perfecto. A ver, chicos, mientras nos enviáis las preguntas, yo pongo la encuesta, ¿vale? Pues tenéis delante de vosotros la encuesta, por si nos podéis ayudar un poco y contar un poquito qué tal lo habéis visto el webinar. Mira, José Golpe pregunta si tenéis productos con temperatura de color variable. Pues sí, la verdad es que sí, tanto luminarias como sistemas de control para adaptarnos al cambio de temperatura de color. Sí, cumplir con los ritmos biológicos, sí. Perfecto. La respuesta es sí. Vale. Noemí pregunta si las tablas de ajuste de flujo que has mostrado son del CTE. Perdón, ¿son de? CTE. No sé qué es. Perdón, sí, del código técnico. Sí, el código técnico de edificación. Sí. Sí. Perdona. Las tablas que he mostrado para entornos industriales, sí, por supuesto. En entornos deportivos no es el código técnico de edificación, sino otra normativa la que regula. Pero sí, son las tablas, las que he mostrado son las tablas de niveles normalizadas. Perfecto.
Noemí pregunta si existen normativas específicas para los espacios deportivos. Si qué normativa regula los espacios deportivos. Sí, hay una normativa que explícitamente nos habla de los recintos deportivos, ya no solo lo que tiene que ver con la iluminación, sino con la construcción, niveles de seguridad, o sea, seguridad, conducciones, servicios. Sí, hay una normativa específica para instalaciones deportivas. Perfecto. Se puede poner en contacto con nosotros y le facilitamos información. Mira, Juan Carlos pregunta sobre armónicos, sobre cuántos armónicos se generan en una instalación por los proyectores LED. Bueno, esto creo que es una consulta más relacionada con la electrotecnia asociada a las luminarias que con los sistemas de control, pero bueno, en cada caso habrá que valorar. El LED genera pocos armónicos en general, a ser fuentes... la alimentación que utilizamos, la electrónica de potencia, es capacitiva. Entonces, bueno, no habría que valorar en el caso de cada luminaria, ver lo que genera, los drivers, que es lo que generan, vaya, no está directamente relacionado ni con el sistema de control ni con el LED en particular, sino con la fuente de potencia. Perfecto. Chicos, tenéis en pantalla las dos encuestas, ¿vale? Y arriba tenéis la barrita verde, la nuestra, de último, porque os los queremos conocer un poquito mejor. Y tenéis en pantalla la encuesta de satisfacción del webinar. Si podéis leer a las dos, pues muy bien. Y yo agradezco. Había una pregunta buena sobre DALI 1. Sí, Pablo pregunta si puedes comentar a grandes rasgos las diferencias entre DALI 2 y DALI 1. O sea, ¿qué aporta de nuevo? ¿Qué es novedoso en DALI 2? Vale. Bueno, en la presentación lo podréis ver, pero básicamente DALI 2 completa a DALI 1, es una actualización inclusiva de DALI 1 en la que lo que tenemos extra son algunas prestaciones adicionales, pues la capacidad de montar más grupos, frente a los 16, la limitación tradicional de DALI 16, podemos montar hasta 32, podemos tener unos fades algo más extendidos. Bien, eso en lo relativo a la funcionalidad propia del protocolo. La gran novedad es que se estandariza, se normaliza que todos los controladores también formen parte del estándar. Si hasta ahora habéis trabajado con DALI, habréis visto que no había problemas en mezclar luminarias de distintos fabricantes, pero no así controladores. Los controladores del fabricante X funcionaban con su software o con su app. Los del fabricante Y, de la misma manera, no eran intercambiables los controladores, los sensores, los pulsadores, eran propietarios. De ahora en adelante sí vamos a poder mezclar también sensores, detectores de movimiento, entradas de pulsador, incluso unidades de mando, porque aparece una figura nueva, que es la figura del gestor de tráfico DALI. Ya no es un protocolo multimaster, sino que hay un elemento que va a gestionar el tráfico. Y esto lo que va a habilitar es que de alguna manera los dispositivos periféricos han perdido inteligencia, por decirlo así, ya no son máster, sino que la gestión del tráfico se va a centralizar en un único elemento. ¿Vale? Yo diría que esa es la diferencia principal. Además de que ahora todo elemento DALI 2 ha de estar certificado por algún organismo. En DALI 1 lo que teníamos era, cumpliendo la normativa, podíamos marcar como DALI, cumpliendo con las especificaciones de fabricación, y ahora no, ahora hay que estar certificado inexorablemente para poner el marcado DALI 2. Más tranquilidad para todos. Perfecto. Francisco pregunta si el DALI 2 tiene fecha para ir al mercado en abril. A ver, yo creo que con el follón que estamos, complicado poner este tipo de fecha también, ¿no? No, bueno, DALI 2 ya se está comercializando hace tiempo, hace tiempo que muchos drivers ya están certificados como DALI 2, y desde principios de año, diría, muchos fabricantes han empezado a lanzar ya sus primeros sensores y primeros application controllers con el marcado DALI 2 y funcionando. Sí, nosotros ya estamos trabajando con DALI 2. Perfecto. Mira, había una pregunta de Carlos, aquí está. Si Prelux tiene un software para poder programar y modificar los detectores, así como los escenarios de regulación. Sí, claro, bueno, sí, nosotros trabajamos con sistemas de control que nos permiten esa flexibilidad de
por supuesto, manejar las variables de los dispositivos de detección, tanto en la orientación de la detección de movimiento como en la regulación por aporte natural. Es imprescindible, de alguna manera, tener herramientas para ajustar los niveles. Si queremos precisar, si queremos aprovechar al máximo las prestaciones que podemos obtener de un sistema de control de iluminación, claro. Francés pregunta si habrá algún webinar para formación de DALI. Sé que vosotros siempre tenéis mucho interés en el tema DALI. En la Voltimum Academy, dejo con vosotros el enlace. Aquí está. Hay webinars sobre DALI y hay pequeñas formaciones sobre DALI. Nosotros tenemos planeados en Voltimum para mayo hacer formaciones más complejas de 2-3 horas sobre DALI porque al final los webinars nos damos un repaso, pero creo que no formamos nosotros como nos gustaría. Entonces, es un proyecto un poquito para el futuro. Y Francés también pregunta si en la mayoría de casos de entornos industriales nos resulta un sistema un poco complejo y poco efectivo para la detección de movimiento. Vale, esta pregunta la entiendo bien porque es quizá lo que se tiende a pensar, pero diría que no. La mayor complejidad que teníamos o que yo veo en un entorno industrial a día de hoy sería establecer las comunicaciones adecuadas, porque tanto los dispositivos de control como los dispositivos de detección de movimiento se han flexibilizado y se han simplificado mucho. Quizá hace años era complejo la calibración punto a punto de cada pasillo, de cada zona. Ahora no. Y los niveles de ahorro y la calidad percibida, la sensación que queda en la instalación cuando implementamos estas soluciones no es complejo y no es demasiado costoso. El sobrecoste de euro por luminaria no es demasiado, de verdad. Perfecto. A ver, volvemos a las preguntas que estaban un poquito más detrás. José Luis pregunta si podrías explicar un poco la compatibilidad que hay entre detectores de presencia y regulación de equipos LED. Yo no termino de entender la pregunta, no sé si tú lo entiendes, Oscar. Vale, no, bueno, la puedo interpretar, pero vale. Las fuentes LED, esto es ir un poco a los orígenes, pero la fuente LED, el diodo siempre es regulable en flujo, el flujo que puede emitir siempre va a ser regulable. La regulación estará condicionada por el driver, por el dispositivo de potencia con el que trabajemos, pero dando por hecho que toda luminaria LED es regulable, la compatibilidad de la que hablamos o de la que puedo entender es, obviamente, es compatible un detector de movimiento con suministrar o no alimentación a cualquier dispositivo eléctrico, una luminaria incluida. Nosotros tratamos de ir un poquito más allá, implementar una funcionalidad en la que el dispositivo de detección no corta alimentación, sino que lo que nos da es información de que está ocurriendo un movimiento, de que hay presencia, y en base a eso programar esta funcionalidad de iluminación necesaria, iluminación de cortesía. Entonces, si la pregunta va por ahí en cuanto a cómo funciona, cómo es compatible, hay muchos medios. Uno, por supuesto, es DALI, que es un estándar, pero hay otros medios para implementar esta funcionalidad de la misma manera bastante sencillos. La entrada de control, la entrada de control de los drivers, de las luminarias, en muchos casos ya incorpora la posibilidad de recibir 230 voltios o no de un detector de movimiento para de esta manera tener esta pauta de funcionamiento de nivel necesario en nivel de cortesía. He respondido a lo que he querido un poco. Perfecto. ¿Ver más preguntas, chicos? En muchos espacios... Dime. No, perdón. No, Francés preguntaba eso. Si en muchos espacios que el LED ya es de una potencia muy baja, si no tiene demasiado sentido la regulación. En entornos deportivos e industriales está claro que sí, porque las potencias son altas. Bueno, en realidad esto lo podríamos medir. Sí, claro, obviamente es más interesante regular el flujo de 30 kilovatios en un campo de fútbol, en un polideportivo, que de 20 vatios en un aseo.
Pero en realidad nos tenemos que quedar con el valor porcentual del ahorro. Pero sí, claro, indudablemente, un detector de movimiento que nos va a hacer ahorrar 3 kilovatios es un detector de movimiento mejor aprovechado que uno que se ahorra 20 en una SEO. Pero todo suma. Perfecto. David pregunta si se podría utilizar Bluetooth para controlar la iluminación de un campo de fútbol. Además de este método inalámbrico, ¿qué otro recomendarías? Vale, bueno, nosotros, por parte de Prilux, te recomendaría Bluetooth porque es el que estamos utilizando con nuestros sistemas de control. Desde Bluetooth 5.0, utilizando antenas, trabajamos en malla y tenemos alcances de hasta 200 metros, con lo cual la respuesta es sí, se puede utilizar, lo estamos utilizando. Tenemos unos cuantos casos de éxito ya. Por otro lado, si tuviera que recomendar alguno, en su día, cuando empezamos a desarrollar soluciones, apostamos por Bluetooth, pero bueno, te diría que con Wi-Fi también se consiguen unos alcances potentes. El trabajo en malla, bueno, es un protocolo que funciona de otra manera, pero bueno, si tuviera que apostar por dos, te diría Bluetooth sin ninguna duda, es con el que trabajamos. Y bueno, algo he visto por ahí con Wi-Fi, pero ya te digo que no le veo la misma fiabilidad ahora mismo que Bluetooth para este tipo de aplicaciones. Para este tipo de aplicaciones en los que queremos garantizar que el paquete de información llega, pero no tenemos un gran tráfico de datos, ¿vale? Todo hay que decirlo. Vale. Francis pregunta si habéis tenido algún problema contra interferencias electrónicas. Pregunta si los productos Bluetooth están aislados contra posibles interferencias electrónicas. Bueno, ninguna onda desgraciada, afortunadamente, ninguna onda está completamente aislada de las demás. Sin más, trabajamos en el ancho, Bluetooth trabaja en uno de los anchos de banda libres y hay muchas señales por ahí circulando. Completamente inmune no está, por supuesto, pero es bastante robusto, desde luego. Salvo quizá en entornos en los que hay unos inhibidores de amplio espectro. Hasta ahora, ningún problema en ese sentido, no en cuanto a la interferencia o a la inhibición. Perfecto. Mira, Orlando pregunta si se pueden realizar control mediante PLC. Bueno, la respuesta es sí, claro. PLC es otra línea de comunicaciones distinta, aprovechando la línea de alimentación de los dispositivos. Rara es la aplicación en la que PLC, en la que con PLC tenemos una diferenciación claramente ventajosa. Ocurre con PLC que necesitamos un elemento por parte del dispositivo de control que convierta la señal y la habilite para circular por la línea de alimentación, por un lado, y por otro, necesitamos en el receptor, de la misma manera, un nodo o un elemento eléctrico-electrónico que reconozca esa señal y la transmita, en este caso, a las luminarias. Sí, se podría, pero no es el uso mayoritario, ¿no?, de PLC en control de iluminación, que se utiliza en algunos casos, ya os digo, se utiliza. Perfecto. Claro, Antonio pregunta qué es más robusto, Bluetooth o Wi-Fi. Es una pregunta complicada, nos podríamos estar todo el día. Sí, no es una pregunta, es un debate el que hay aquí con Bluetooth, con Wi-Fi, con Zigbee, con todos los protocolos inalámbricos. Yo creo que no hay ya os digo que mi punto de vista es tendencioso, porque en Prilux hemos apostado por Bluetooth en cuanto a la comunicación inalámbrica y aún así veo que hay debate. Porque, bueno, unos tienen unas ventajas, otros tienen otras, unos puntos fuertes, unos puntos débiles. No hay un gran ganador. Sí parece que Bluetooth se está instalando en el mundo de la iluminación casi como un estándar. Pero, bueno, el tiempo nos dirá. En cualquier momento hay un giro. Pero por ahora parece que Bluetooth es el que está ganando cuota. Perfecto. Mira, Juan Carlos pregunta si podrías dar un ejemplo concreto de iluminación para canchas de fútbol en cuanto a niveles de regulación. No sé si son ejemplos concretos de uso de la regulación, creo que es esto que quiere decir. Vale, ejemplos de uso. Pues mira, en un campo de fútbol, para empezar, en función del nivel del equipo de fútbol que utilice en instalación, pero bueno, si fuera
equipo de Champions, primera división, segunda y ya bajamos a regional o uso recreativo. Vamos a tener unas exigencias de nivel para la retransmisión del partido o para la disputa del partido oficial. Entonces, esto es un nivel, el nivel para el que tenemos que proyectar en nuestro estudio luminotécnico y el que estamos obligados a conseguir. Bien, ocurre que tanto para el uso en caso de entrenamiento como para el uso recreativo, sin instalación abierta pública, y ya nos cuento para tareas de mantenimiento, no necesitamos esos niveles de primer nivel. Entonces, esta sería la funcionalidad esencial en este tipo de instalaciones, el manejar los distintos niveles de regulación adaptados al uso que vamos a hacer o a la clasificación a la que nos queramos adaptar. Esto por un lado. Por otro, si hablamos de instalaciones deportivas en las que se hace un uso compartido de un mismo campo de fútbol, por ejemplo, en instalaciones municipales, instalaciones públicas, nos encontramos con que no se utiliza el campo completo, sino que se utilizan pues, los dos campos de fútbol 7 que se quedan al partir el campo en dos, o la pista de atletismo que hay alrededor. El hecho de poder manejar una instalación para aprovechar la luz solo en el espacio que se está utilizando es una medida de ahorro cotidiano, de ahorro cada día, muy grande. Estas son las medidas de facto que estamos implementando. Perfecto. Vale, algunas personas me han preguntado sobre el enlace de la Academy, que semana pasada estaba abierto para todos y parece que esta semana está bloqueado. En teoría, la Academy no está bloqueada, está abierta para todos vosotros que tenéis cuenta Voltimum. Pero todos vosotros que estáis invitados a este webinar deberían tener la cuenta y poder acceder sin ningún problema. Lo que haría ahora mismo es liberar la Academy, ¿vale? A ver con mis compañeros de tecnología para todos, para que podáis acceder sin ningún tipo de correo electrónico ni nada. Entonces, mañana por la mañana tendráis la grabación de este webinar, de webinar de la mañana con Fluke también. Y ya está, porque me imagino que hay algún pequeño problema con el registro porque mucha gente está teniendo la dificultad. Así que bajaremos el registro, lo miro y luego ya lo volveremos a subir. Pero dentro de un par de horas liberaré la Academy para todos. Oscar pregunta, es que claro, cuando hablas de fútbol, Oscar, la gente ya quiere saber todo de fútbol, cómo hace el Barça para ganar más partidas, ¿sabes? Con la iluminación. Si el Madrid va a empezar a ganar más, ¿por qué van a iluminar mejor? La gente ya está aquí. Entonces pregunta si se puede regular el nivel de iluminación en los campos de fútbol a media altura para poder evitar que Messi tenga menos visión de juego. Es que es un poco, creo que no es un poco la intención, ¿no? No, en ese caso además sería, tiene más que ver con la instalación que con los sistemas de control. Vale, entonces chicos, si queréis que Messi pierda los balones, pues hay que hablar con los instaladores, no con Trilops. Todo va por otro lado. Venga chicos, más preguntas, si no ya pues nos encaminamos a cerrar este webinar y volvemos por la tarde. El poder es los instaladores, eso es, Noemí, muy bien. Mira, con esto creo que podemos empezar a un poquito a cerrar. Oscar, quería pedir muchas gracias por tu participación, muchas gracias por haber puesto un poquito de tiempo con nosotros. Gracias a vosotros.